Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, de verdad que me encanta estar aquí, a la decana, a Úrsula, a Ricardo, a Livingston. Me encanta estar en Lima y compartir con ustedes estas reflexiones. Este es una investigación que está en curso y pues incluso espero que esta tarde los que asistan al taller pues me ayuden un poco también a construirla después de haber escuchado lo que voy a plantear hoy. Cualquier tema de investigación en comunicación o de investigación en general hoy en día, por todo aquello de lo que nos hablaba el profesor anteriormente, la cuestión de la incertidumbre, el mundo en que vivimos, es un tema abierto. Y este tema de las redes sociales pues lo es particularmente porque ustedes saben que mientras vamos a estar hablando aquí, muchas cosas estarán cambiando en las redes sociales. Permanentemente nos están planteando como nuevas posibilidades y también, por lo tanto, nuevas preguntas. De manera que, como les decía, espero que esta tarde los que asistan al taller podamos encontrar como unos nuevos caminos a partir de lo que voy a plantear hoy. El título simple de la charla es ¿Quién o quiénes soy yo?, apuntando al hecho de que en las redes sociales construimos una identidad que es una identidad para el otro. Pero esa identidad realmente no es una identidad, esa identidad son unas identidades, lo cual ha hecho que, espero que lo voy a mover donde bien, sí, lo cual ha hecho que el tema de la identidad, que de por sí es un tema bastante complejo y ha sido un tema bastante complejo siempre, con las redes sociales se ha complejizado aún muchísimo más. Por un lado, por la velocidad con la cual podemos construir las diferentes identidades en las redes sociales, y por el otro lado, por la cantidad de variables que entran, que vamos a tratar algunas, la cantidad de variables que entran cuando vamos a plantearnos el tema de la identidad en las redes sociales. La idea mía cuando presento estas reflexiones frente a grupos de jóvenes es que ellos están inmersos en las redes sociales, están siempre trabajando con las redes sociales, pero ese mismo hecho de estar inmersos en las redes sociales hace que con frecuencia no tomen la distancia necesaria frente a esa identidad que están construyendo. Entonces la idea es también como plantear cómo tomar identidad y cómo hacer que esa identidad que estoy construyendo o esas identidades que estoy construyendo a través de las redes sociales tengan una reflexión y sean más conscientes. Una pregunta de entrada es, ¿está cada red social, las diferentes redes, Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera, imponiendo unas estrategias identitarias que predeterminan al sujeto en la construcción de su imagen en cada red social? Es decir, cuando yo me enfrento voy a crear un perfil en tal red social, hay ya unas estrategias de identidad previas que me están llevando a construir una identidad de una determinada manera y no de otra. ¿De qué manera puede el sujeto hacerse responsable de sus múltiples identidades? Y aquí entonces creo que aquí hay un tema muy importante que merece muchísima reflexión en las redes sociales y que tiene que ver con el tema de las falsas identidades, con la posibilidad del anonimato que implica la red, con la posibilidad de construcción de identidades que confundan al otro en lugar de establecer un vínculo con el otro, confundo al otro, y de qué manera entonces se puede hablar de una responsabilidad en la red. Y otra pregunta posible sería, ¿cómo hago para que estas identidades, en lugar de que se contradigan, se complementen, en lugar de que sea como una vía de confusión del yo, por llamarlo de alguna manera, se conviertan en un enriquecimiento del yo? ¿Y qué efectos tienen entonces el anonimato y la simulación en la construcción de identidad? Obviamente estas preguntas no las vamos a responder hoy. Son preguntas posibles que estoy planteando por donde podría coger la investigación en comunicación en relación con las redes sociales, pero no solamente la investigación, sino aún en el caso de que uno decida, no voy a investigar en redes sociales, creo que está como en la obligación de hacerse la pregunta a uno mismo y de mirar
hacer una reflexión de cómo está construyendo su identidad en esas redes sociales, qué es lo que yo estoy comunicando a los otros en esas redes sociales y de qué manera me responsabilizo por lo que estoy haciendo allí. Bueno, aquí entonces, estos serían como algunos de los posibles temas que uno podría abordar a partir de las preguntas que acabo de mencionar. ¿Cuáles son las estrategias de identidad que se generan en las redes sociales? La subjetividad anónima y la subjetividad simulada, y ahorita vamos a hablar de la diferencia entre el término de una subjetividad anónima y lo que sería una subjetividad simulada, y cómo se construye el yo en un espacio que permite esas múltiples facetas de las que estamos hablando. Bueno, aquí lo que voy a, antes de entrar en, digamos, las posibles respuestas o los posibles caminos que se podrían tomar, es mirar algunos referentes teóricos que podrían servir para abordar esas preguntas en el caso de que uno decida abordar las preguntas. Uno de esos referentes teóricos es Regis Debray. Regis Debray hace una historia de la imagen a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde la prehistoria, y simplemente voy a mencionar esa tercera etapa en la que dice Debray que estamos, que es la videoesfera. Y en la videoesfera tenemos que tener en cuenta que cuando ustedes se enfrenten a la investigación en temas de comunicación digital, ustedes van a encontrar generalmente dos vertientes. Una vertiente son aquellos que, bueno, esto es terrible, lo que está pasando, la realidad se está desapareciendo, estamos en un mundo de simulaciones, ya estilo Baudrillard y compañía limitada, ¿no? Entonces, a ellos no hay que creerles mucho, ¿ya? Hay que leerlos, hay que atenderlos, hay advertencias muy sensatas, pero no hay que entrar en ese apocalipsis, ¿ya? Y luego vamos a tener otra línea que trata de comprender, más de comprender qué está sucediendo allí, en lugar de satanizar qué es lo que está pasando allí. Cuando yo iba a hacer mi investigación doctoral, pues yo llegué en un momento a los doctorados, no como están llegando ahora, que el doctorado les toca a los 25 años, 30 años ya están viejísimos. A mi generación no le ocurrió eso. Y entonces yo di muchas vueltas al tema, hasta que finalmente dije, yo quiero trabajar el sujeto posmoderno. ¿Y por qué quiero trabajar el sujeto posmoderno? Porque no quiero estar, aunque de pronto me acerque más generacionalmente a esos apocalípticos, no quiero estar allí. Quiero tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿ya? Quiero tratar de entender esa nueva mentalidad, ¿ya? Y no celebrarla ni satanizarla, sino comprenderla. Y mirar qué posibilidades hay allí. Creo que eso es lo que tiene que hacer la investigación en comunicación. Mirar qué posibilidades hay ahí, qué posibilidades hay incluso en el desastre, qué posibilidades hay incluso en el caos, qué posibilidades hay cuando todo parece perdido. Y si todo parece perdido, pues ¿para qué digo todo está perdido? No tendría sentido. Tengo que encontrar un camino en donde no todo esté perdido, ¿ya? Entonces, yo creo que la comunicación siempre tiene esa posibilidad. Entonces, cuando les voy a plantear estos posibles marcos referenciales para abordar esto, siempre hay que tener en cuenta que estos apocalípticos hay que mirarlos, pero como les decía, no hay que creerles del todo. Debray dice entonces que la imagen ha perdido su capacidad para representar. Se ha convertido más en un signo autorreferencial. Queda vaciada de un sentido que remita a otra cosa. Su finalidad es más la de entretener y vender. Entonces ahí vemos que ahí hay una verdad a media. Sí es cierto que la imagen se ha centrado mucho en esta posmodernidad, se ha centrado mucho en esas dos acciones de entretener y vender. Pero yo no creo que haya quedado vaciada de sentido. Creo que hay que encontrar nuevas metodologías de investigación para encontrarle sentido, porque de pronto lo que ocurre es que los métodos anteriores ya no funcionan. Y cuando no funcionan tendemos a decir, ha quedado vaciada de sentido, pero no puede estar vaciada de sentido. Yo creo que nada humano está vaciado de sentido, sino que hay que acercarse a, como decía, nuevas maneras de encontrar el sentido.
Bueno, este sujeto posmoderno, ¿quién es? Antes de que miremos las redes sociales, vamos a mirar un poco quién es este sujeto posmoderno. Ya el debate de que no hay posmodernidad, ya eso quedó cerrado. Hay posmodernidad. Hubo un momento en que sí hay posmodernidad, no es una modernidad, pero un poco diferente, pero es lo mismo de otra. No, no es lo mismo de otra manera, es otra cosa. ¿Ya? Yo creo que el hecho de que hay una ruptura está clarísimo, y esa ruptura Lyotard la plantea mejor que nadie en 1984 y dice: la posmodernidad es la caída de los grandes relatos. Y la caída de los grandes relatos es la caída de lo universal, es la caída de la totalidad. Ya no podemos dar cuenta de la totalidad del mundo, porque la totalidad es una ficción y no podemos dar cuenta de esa ficción. ¿Ya? Entonces, esa totalidad, esa caída, ¿cuáles son los grandes relatos? ¿A qué nos referimos cuando decimos la caída de los grandes relatos? Básicamente, el relato de la verdad, que es el relato de la ciencia. Es decir, sabemos que hoy, cuando se habla, por ejemplo, de un diálogo de saberes, es enfrentar a la verdad de la ciencia occidental, saberes otros, otras maneras de acercarse al mundo, otras maneras de ver el mundo, ¿no?, que no son las de esa ciencia occidental que se instituyó en un momento dado como una verdad absoluta e incuestionable. El relato estético, ¿ya?, que incluso nos pone en una crisis porque en un momento decimos, bueno, y entonces si no hay unos parámetros de que esto es bello y esto es feo y esto es arte y esto es no arte, ¿qué vamos a hacer? Y eso se presta también para una cantidad de problemáticas que no vamos a discutir acá, pero es la caída de ese relato blanco, occidental, de belleza. El relato ético, que es el más problemático de todos, ¿ya?, porque entonces hay un relativismo ético, porque ¿quién traza la línea en lo que está bien y en lo que está mal? ¿Ya? Si no hay un relato ético universal, ¿cómo puedo yo juzgar que esto está bien y esto está mal? Y ahí creo que hay algo que el sujeto posmoderno va a tener que resolver, pero ese problema es de ustedes, ya no es mío, como decía el señor acá. Entonces yo simplemente lo menciono. Pero el relativismo ético sabemos que es un problema serio. Y el relato de la historia con mayúscula, en que ya no aceptamos una historia oficial, sino que sabemos que la historia son las historias y que las historias se cuentan desde muchos lados, desde muchas perspectivas. Y de hecho uno mira la historiografía contemporánea y entonces uno ve que está centrada una historia en las mujeres campesinas del siglo XII en tal localidad. Es decir, lo micro y lo que se narra desde diferentes perspectivas y desde diferentes visiones. No hay una historia universal, que sería la historia masculina, la historia blanca, ¿ya?, y obviamente la historia burguesa. Entonces ese sujeto posmoderno empieza a partir de esas rupturas y se empieza a hablar, bueno, que entonces que si es posmodernidad, que si es que si es hipermodernidad. En últimas, esos son nombres para mostrar que hay una modernidad que de alguna manera está tratando de estar presente, pero que ha sido superada. Y lo que uno encuentra cuando mira las diferentes definiciones de ese sujeto posmoderno, que son ustedes, es que estamos en una época que, por donde se la mire, se define desde el desbordamiento, desde el exceso. Entonces, yo creo que uno de los teóricos que mejor define a ese sujeto posmoderno es Lipovetsky, porque Lipovetsky trata de hacer eso, él trata de comprender, ¿ya? Y él coloca ciertas características que están allí, que es conciencia de huida hacia adelante, modernización desenfrenada, mercantilización a ultranza, con lo que hay que tener ojo. Y eso lleva al sujeto posmoderno a una impaciencia que puede traducirse en consumir con impaciencia, viajar con impaciencia, divertirse con impaciencia, no renunciar a nada. ¿Qué le pasa a este sujeto posmoderno? Primero,
el sujeto posmoderno nació en un momento de desencanto. O sea, cuando empezó a mirar el mundo, cuando empezó a preguntarse por el mundo, la modernidad con su filosofía del progreso planteó unas expectativas, planteó unas utopías en las que se creyeron en un momento en que el progreso, la ciencia, iba a llevar el mundo a la total felicidad y a la total igualdad e iba a resolver una cantidad de problemas que no resolvió. Ese sujeto posmoderno no creció en medio de ese discurso optimista, sino en medio del discurso contrario, el de que eso no, la modernidad no pudo resolver eso. Entonces, ese optimismo desmedido que de pronto hubo en la modernidad, o que hubo en la modernidad, no lo conoció el sujeto posmoderno. Eso hizo que nunca participara en esa fe de un futuro en donde todos vamos a tener muchas oportunidades y va a haber un futuro pacífico, igualitario. Todas estas conquistas que la modernidad pretendió. Y obviamente esa fragmentación de valores de las que hablé ahorita, pues no las vivió porque cuando entró en la vida social, ya esa fragmentación de valores estaba allí. Entonces no la vivió como un desencanto, sino como algo con lo que se encontró allí, ¿ya? Por lo tanto, expresiones como valoración del deber, por ejemplo, no tienen mucho sentido para él. Los grandes ideales no tienen mucho sentido, los sacrificios heroicos. Son expresiones que uno encuentra que para el sujeto posmoderno no tienen mayor significación, que tuvieron significación en un momento y que perdieron completamente su significación. ¿Qué construye entonces ese sujeto? Primero, cree en paraísos pequeños y efímeros. El reino de la posmodernidad es el reino de lo efímero y de lo fragmentario. Y si ustedes miran, si vamos a investigación en comunicación, miren los títulos de las investigaciones en comunicación. Siempre son mirando lo pequeño. Percepciones de los habitantes del barrio tal, de tal ciudad, y ni siquiera los habitantes, de los jóvenes, de las mujeres, de los tenderos, no. Vamos a lo micro. Y sabemos que esa investigación, en muy poco tiempo, sus resultados ya no serán válidos, porque eso habrá cambiado. Si yo hago una investigación de los jóvenes de tal localidad hoy, ya, esos jóvenes, cuando esa investigación pase 5 años, ya no son jóvenes. Y los nuevos jóvenes van a tener otras representaciones sociales, otras percepciones, otros problemas, otras preocupaciones. Entonces, el sujeto posmoderno sabe eso, sabe de lo efímero de la condición posmoderna y que tiene que ajustarse a lo local. Un mundo a la carta, las opciones, por lo menos teóricamente, se han abierto, ¿ya? Y se abren cada vez más. Es decir, hace 50 años la gente que iba a la universidad, que no era mucha en América Latina, estudiaba medicina o derecho y de pronto ingeniería, ¿ya? Hoy, cuando vas a decidir qué vas a estudiar, te encuentras con un menú amplísimo, ¿ya?, en que dices que voy a estudiar. ¿Ya? La gente se casaba con el vecino porque era su única posibilidad. ¿Ya? Hoy conoces un taiwanés por internet y te casas con el taiwanés. ¿Ya? Y te aburrió el taiwanés y conoces un portugués. ¿Ya? Entonces, en todos los sentidos de la vida, las religiones a la carta. Eres católico porque tus padres eran católicos, ¿ya? Pero hoy te paseas por las religiones y de pronto hoy eres testigo de Jehová y en 3 años te veo renegando los testigos de Jehová, ¿ya? Y cuando además les preguntan, ¿y por qué dejaste esa religión? Porque no me llena. Es decir, Dios está para satisfacer al sujeto posmoderno. Ya no es el sujeto, ¿no?, haciendo la voluntad divina. La voluntad divina ya no tiene absolutamente ningún sentido, ¿ya?, sino que Dios tiene que darle tranquilidad, alegría, paz al sujeto posmoderno. Cuando Dios falla, chao Dios. ¿Ya? Entonces, lo mismo sucede en política, lo mismo sucede en las relaciones personales. Entonces, eso es lo que se llama un mundo a la carta, ¿ya?
en donde, como digo, por lo menos teóricamente, las opciones son muchísimas. Y eso, obviamente, tiene muchísimas ventajas, pero también confunde. Entonces viene la orientación profesional, voy a ir a hablar con un psicólogo para que me diga para qué yo sirvo, porque yo estoy como entre 5 carreras diferentes, ¿ya? Y empiezas a mirar cuáles son las variables que más pesan, si la empleabilidad cuando salgas, o lo que te da más alegría y satisfacción, porque al sujeto posmoderno todo le tiene que dar alegría y felicidad. El trabajo, la pareja, los amigos, la religión, la política, todo se mide por qué tanto ayuda a que yo me sienta feliz, ¿ya? Y este sujeto micro de lo local está a la vez inmerso en este mundo globalizado, en donde también, al menos teóricamente, el mundo está a mi disposición. Entonces, parece como que todas las opciones estuvieran abiertas y el sujeto posmoderno tiene que tomar decisiones. ¿Ya? Y esto hace que esa misma construcción de identidad se haga más compleja y que en un momento dado primen más unas variables que otras. Y la identidad entonces se vuelve también una identidad móvil y una identidad efímera, porque lo que me sirve hoy como identidad, de pronto mañana no me funcione. Y una característica en la que hace mucho énfasis Lipovetsky es ese individualismo exacerbado del sujeto posmoderno, que como yo estoy diciendo aquí, yo no estoy diciendo que esto esté ni bien ni mal, estamos describiendo a ese sujeto, con sus posibilidades y con sus limitaciones, como siempre pasa. Ese individualismo exacerbado, que es hijo de ese yo que se inaugura con la modernidad, ese sujeto que se inaugura con la modernidad en donde, que es una ficción completamente occidental, en donde se descubre ya no como el colectivo, ya no como parte de algo, sino como que como yo soy importantísimo. ¿Ya? Esa línea que nos viene desde el Renacimiento y que se ha ido democratizando porque ese sujeto moderno primero estaba reservado para unos pocos. ¿Ya? Con la Revolución Francesa, ese sujeto moderno se democratiza un tanto más, pero todavía hay muchos excluidos del proyecto de ese yo. Y lo que ha hecho la posmodernidad es una democratización de ese yo, y ese yo entonces se ha exacerbado. Pero ese yo entonces se va a definir también desde muchas diferencias, porque con eso va a aparecer otra característica posmoderna, que son los derechos de las minorías. Y aparece esta figura del otro, que también no es el otro, sino los muchos otros. Y los muchos otros no solo afuera, que sería manejable, los muchos otros dentro de ese yo. Porque entonces, ¿desde dónde me defino en un momento dado? Desde una etnia, desde un género, ¿ya? Desde una edad. Todas las variables que se han constituido hoy en importantes variables para configurar la identidad. Entonces, en un momento dado, puedes construir tu identidad desde el hecho de ser joven. Pero en otro momento dado puedes construir tu identidad desde el hecho de ser gay. O en otro momento dado puedes construir tu identidad desde el hecho de ser testigo de Jehová, no sé. Es decir, hay muchas instancias desde las cuales construir la identidad con los derechos de las minorías. Y esos derechos de las minorías habitan a cada uno de esos yo, que por eso se convierten en yoes. Y todo eso, pues, cuando llega a las redes sociales, obviamente se hace sumamente complejo. Entonces, muchas veces ese sujeto posmoderno se debate entre esa necesidad de construir su subjetividad, en que simplemente yo soy yo, y yo soy ese individualista exacerbado que quiere esto y esto y esto, en una sociedad en donde el deseo se ha colocado en primera línea,
y los requerimientos de esas lealtades comunitarias que puedo tener en un momento, que pueden ser familiares, pueden ser étnicas, pueden ser religiosas, pueden ser de género, y que algunas veces esas lealtades no chocan, pero otras veces chocan, y chocan dentro de mí. Entonces, aquí hay que mirar que esto que suena además como una libertad total y maravillosa, como un paraíso de libertades, es lo que Foucault dijo, y lo dijo muy a tiempo, no lo oímos muy a tiempo, pero lo dijo muy a tiempo, que pasamos de una sociedad disciplinaria, que era la sociedad del deber, yo hago esto porque es mi deber, ¿ya? Entonces, a ustedes no les tocó eso, pero se hablaba de la fuerza de voluntad y se educaba la voluntad a una sociedad de control, en donde el control, y ahí es donde el sujeto posmoderno tiene que volverse como muy inteligente, el control se ejerce con frecuencia a través del deseo. Y el deseo parece que fuera la libertad. ¿Ya? Y ahí es donde tengo que mirar si cuando la sociedad satisface mi deseo, de verdad me está dejando libre o me está controlando. Y claro, es un control mucho más agradable que el de la fuerza de voluntad, de que tenga fuerza de voluntad, no haga esto por deber. Entonces, en la medida en que es más agradable, es más peligroso, porque tiendo a no percibirlo como control. Entonces, una de las cosas que yo creo que habría que buscar, ¿cuánto tiempo va? Sí, porque es que... Faltan 10, 15 minutos. Bueno. Entonces, una de las cosas que yo creo que habría que buscar, claro que el señor anterior me dio un mal ejemplo que yo podría seguir, pero trataré de no seguirlo. Es la búsqueda de resquicios a través de los cuales se asoma la individualidad. Es decir, ¿dónde puedo construir esos espacios de libertad? ¿Ya? Que no estén prefigurados desde la sociedad de control. Y creo que un espacio de control que tenemos que revisar muchísimo es precisamente el espacio de las redes sociales. Allí vamos a recurrir a Baudrillard, cuando Baudrillard dice que simular no es fingir, ya que fingir o disimular dejan intacto el principio de realidad. Es decir, Baudrillard dice, cuando yo finjo o cuando yo disimulo, la realidad sigue ahí. Cuando yo simulo, la realidad desaparece. Ahora uno podría decir, bueno, y en este mundo en que se pueden hacer realidades simuladas, en últimas, ¿qué tendría de malo que la realidad desapareciera? También podría uno hacerse esa pregunta. No sé si vieron la última película de Spielberg. ¿Ya? ¿Alguien la vio? Del juego Oasis, el juego donde la gente, el mundo está destruido, las ciudades son horribles. ¿No la han visto? ¿Ah? Bueno, el mundo está destruido, las ciudades son horribles y la gente se refugia en Oasis. Oasis es un mundo virtual, ¿ya? En donde uno puede ser lo que uno quiera. Entonces, la gente construye su identidad para Oasis. Generalmente, ¿qué construyes en Oasis como identidad? No lo que eres, sino lo que quisiera ser. ¿Ya? Y allí tienes todas las virtudes y todas las posibilidades que no tienes en el mundo real. Entonces, la idea es que una vez que el mundo está destruido, la gente se va a refugiar en esa virtualidad. Eso coincidiría con lo que dijo Baudrillard ya hace bastante tiempo. Bueno, entonces, vamos a apurarnos un poquito aquí para llegar a las redes sociales, que ya de esto hemos hablado. Bueno. Otro referente que nos podría servir para este marco teórico de las preguntas es la escala de estrategias identitarias que hace Casterstein. Casterstein, esto lo vamos a pasar un poco rápido porque ya vi que no tengo mucho tiempo, pero Casterstein va desde el conformismo
que es aquel fingir de la identidad para quedar bien con el otro, ¿ya? Para ser aceptado, aunque yo dentro de mí esté diciendo, no estoy muy de acuerdo con esto, digamos, ese sería un extremo. Y el otro extremo sería una singularización excesiva en donde el otro no me interesa para nada y me quiero separar completamente de cualquier noción de colectividad. Entre un extremo y el otro, obviamente, están estas otras cuatro posibilidades. Una es el anonimato. El anonimato es cuando mi identidad desaparece, puede ser, por ejemplo, lo que ocurre cuando hay levantamientos y la gente empieza a destruir vitrinas y entra en los almacenes y hacen saqueos. Ahí tu identidad se diluye y te irresponsabilizas completamente. Y esta es una de las identidades que particularmente habría que trabajar en la red, ¿ya? Porque lo grave del anonimato es precisamente el carácter de irresponsabilidad que comporta. Entonces creo que ahí habría como un trabajo de investigación bien importante de mirar cómo se construye el anonimato en la red, por qué se construye el anonimato en la red, cuáles son los fines bajo los cuales se construye el anonimato en la red y cómo y qué, digamos, qué lleva al sujeto a desaparecer en la red para actuar de una manera diferente a la que hace. Al otro lado de eso está la visibilidad social, que es como el punto intermedio de la diferenciación, que es también muy frecuente en la red. La visibilidad social tiene que ver con que me reconozcan a mí como yo y con que me reconozcan mis diferencias. Nosotros hemos visto que las redes sociales han sido utilizadas muy fuertemente para movimientos, por ejemplo, todo el nuevo feminismo está construido todo en las redes sociales. Un movimiento como Me Too, ¿sí saben cuál es Me Too? No. Un movimiento como Me Too, por ejemplo, se ha expandido debido a las redes sociales. Muchas demandas que tienen que ver con estos derechos de las minorías se hacen a través de las redes sociales. Entonces la visibilidad social, pero además es curioso como la gente, yo no tengo Facebook, yo manejo el Facebook de la maestría en comunicación que coordino y eso me permite entrar al Facebook de mucha gente, ¿ya? Entonces un poco como ver sin ser vista, un poquito de trampa. Entonces entro mucho al Facebook de personas que conozco, sobre todo de jóvenes, y empiezo a mirar cómo se construyen en relación a la imagen que dan en la realidad, ¿ya? Y es curioso ver cómo construyen identidades, aún no están en anonimato, están con su nombre, pero cómo construyen identidades distintas a las que construyen en la realidad. Es más, yo he descubierto ciertos aspectos de ciertas personas por mirar su Facebook que no los había descubierto mirándolas y las había visto 1000 veces en mi vida. Porque en Facebook construyes una escenografía que es para Facebook. Entonces, yo pienso que cada quien se debería preguntar como cuál es la escenografía que estoy construyendo, ¿ya? Para que todo ese escenario que yo construyo, porque Facebook es un teatro, y si es un teatro, es un juego, ¿ya? En español no pasa, pero recordemos que la palabra juego y la palabra teatro en muchos idiomas es la misma, como sucede con play en inglés, con jouer en francés, con spielen en alemán, es la misma palabra, jugar y representar teatro. Y Facebook es un teatro, ¿ya? Las redes sociales son un teatro. Entonces, si vamos a LinkedIn, pues tengo que hacer el teatro de que soy la profesional más profesional del universo y si me contrata esa empresa hará la mejor contratación posible y no puede haber otra. Y hemos visto cómo en la realidad real se han presentado problemas por los choques de identidad
entre una red social y otra, porque hay gente que, por ejemplo, no sé si han visto en las redes sociales, ha salido la noticia, gente que ha perdido el trabajo porque se emborrachó en una fiesta, hizo 3 disparates, lo grabaron, lo subieron a Facebook y el jefe lo vio. Y esa identidad de la más alegre y la más rumbera no coincide con la identidad que presentó en LinkedIn, que es su red profesional. Entonces, ahí vemos cómo puede haber un choque de identidades que tiene unas repercusiones reales en las redes sociales. Voy a terminar ya. Bueno, entonces, hay muchos estudios sobre redes sociales. Es, como decíamos, un tema que está empezando. Y lo que decíamos de cómo una red social te supedita, por ejemplo, ¿qué te dice LinkedIn cuando entras? Saca el máximo provecho a la red profesional con más seguidores del mundo. Eso ya te da, pero además existen índices. No vamos a alcanzar a mirar los índices, pero ustedes lo pueden mirar. Ya hay medidores de índices que te dicen qué tanta receptividad tiene tu perfil en las redes sociales. Entonces ya hay gente midiendo según LinkedIn qué índice tengo yo, pero según Twitter qué índice tengo yo. Tienes diferentes índices. ¿Ya? Yo creo que ahí también hay toda unas líneas de investigación muy importantes, porque por un lado está la representación que yo quiero hacer de mí mismo, pero entonces empiezo a mirar qué opinan los otros de mí, cómo me valoran, cómo valoran mis imágenes, cómo narro mi vida cotidiana. Y una cosa que tienen las redes sociales es ese deseo que existe de demostrar que todo en mi vida está bien. ¿Ya? La gente en las redes sociales es la más linda, es la más feliz, sus hijos son los más maravillosos, su mascota es la más educada, su jefe es el mejor del mundo, es el más viajero. ¿Ya? Entonces, eso también es preguntarse cómo afecta a ese yo que no puede vivir en esa extrema felicidad total, ¿ya? ¿Cómo conjugo yo, desde yo, esa necesidad de estar mostrando la maravilla, pero además hay una estrategia identitaria que yo creo que en Facebook es de las más fuertes, que es: todo el mundo se pretende solidarizado con todo el mundo. Es decir, la solidaridad que no tenemos en el mundo real, la tenemos en Facebook. Entonces, amiga, sí, tú te lo mereces, eres maravillosa, te ganaste esa beca por tu gran esfuerzo, te felicito. Es decir, ya todo el mundo es maravilloso, todo te lo mereces, todo lo bueno que te llegue, es que eso es lo que es para ti. Ya lo has luchado mucho, de pronto uno lo luchó tanto, metió un papel y se ganó la beca, pero lo has luchado mucho. ¿Cómo conjugamos esa necesidad de ser espectaculares que tenemos en las redes, ¿ya?, con la realidad de nuestras vidas, con la realidad de nuestra cotidianidad? Porque lo que desaparece en las redes sociales es el 95% de la vida, que es la cotidianidad. La cotidianidad no está, ¿ya? Cuando muestras la comida, es el día que te comiste el plato súper espectacular, ¿ya? Muestras el viaje, pero no estás viajando todos los días de tu vida. Muestras el día que te ganaste la beca, pero no te estás ganando becas todos los días de tu vida. Es decir, la cotidianidad de la vida está desaparecida de las redes sociales, ¿ya? Y ahí es donde realmente se construye nuestra identidad. Entonces, ¿cómo se conjuga eso? Por último, simplemente aquí, este es una de las investigaciones que saca como algunos de los temas que surgen más en las redes sociales de jóvenes, como para que lo piensen: el medio ambiente. Y nuevamente, el medio ambiente es un tema que en ningún momento me lleva a un compromiso en la vida real, ¿ya? Es hablar del medio ambiente. Los animales, que son como una locura de la época, bueno, ahí no digo nada, ¿ya? El apolítico. Entonces, se repite mucho el tema de
yo soy apolítico, no creo en nada, no todos los políticos son iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Y los temas de salud. Esos son como algunos de los temas que encuentra un investigador que se dedicó a hacer en menores de 30 años, cuáles son los temas que más se repiten en las redes sociales. Entonces, ahí habría como otra apertura de la investigación en decir cómo cada uno de estos temas se representa y cuáles son los compromisos reales que se establecen y los vínculos reales que se establecen entre ese mundo real en el que todavía tenemos que vivir porque todavía no estamos en la película de Spielberg, ya, y el mundo virtual. Bueno, muchísimas gracias.